Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, nosotros somos el grupo número 2, la cual está conformada con los integrantes Pita, Smith, Valeria, Anaí, Medina, Carvajal, Edith, Isabel, López, Anchundia, Luis, Fernando, Kirumbay, Borbor, Heidi, Nicole, Peso, Kimi, Ashley, Belén, Zamora, Vera, Telma, La Yesca y mi persona, Palomeque, Jaén, Tommy, Bryan. Nosotros vamos a hablar sobre el atleta de alto rendimiento. Un atleta de alto rendimiento de 25 años dedicado al entrenamiento de resistencia ha notado un cambio significativo en su rendimiento físico en las últimas semanas. A pesar de mantener una rigurosa rutina de entrenamiento y una dieta equilibrada, se siente más fatigado, presenta dificultad para recuperar energía entre entrenamientos y ha perdido masa muscular. Los análisis de sangre revelan niveles elevados de cortisol y bajos niveles de testosterona. Bueno, a continuación mis compañeros, doctor, le va a hacer cada una de las preguntas para que las pueda usted contestar. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Verá, la primera pregunta es, ¿qué hormonas están involucradas en la regulación del metabolismo energético? Muy buenas noches. Bueno, si estamos preguntando qué hormonas están involucradas en la regulación del metabolismo energético, la lista es un poco extensa, porque muchas hormonas se relacionan de manera tanto directa como indirecta. Si tenemos que mencionar quizás las más importantes, estaríamos hablando de la hormona tiroidea, de la insulina, del glucagón, el cortisol, los andrógenos como son la testosterona y el estrógeno. Y también podríamos estar hablando de lo que es leptina, grelina, hormonas que controlan tanto la saciedad como el hambre. Eh, en este caso en particular, como es en atletas de alto rendimiento, muchas veces las anomalías en control energético se refieren más que nada a hormonas relacionadas o a estrés o sobreexigencia. Como vimos en el caso mencionado, encontraron alteraciones en el cortisol y la testosterona. Las otras hormonas que mencioné, la insulina y el glucagón, se encargan principalmente de lo que es la regulación en movimientos de glucosa, de nuestro recurso energético principal, mientras que la hormona tiroidea aumenta el metabolismo basal. Esas serían nuestras tres hormonas más importantes y las otras tienen un rol secundario o de influencia en la masa corporal. Gracias por su respuesta. Como segunda pregunta tenemos, ¿cuál es el papel del cortisol y la testosterona en el metabolismo muscular y energético? Perfecto. Bueno, si estamos hablando de estas dos hormonas en particular, sus roles se relacionan principalmente a dos actividades, lo que es la construcción y la degradación de la masa proteica, en este caso de la masa muscular, y lo que es la generación y la sensibilidad a la glucosa. Eh, el cortisol en específico es lo que conocemos como una hormona catabólica, es decir, que está encargada de procesos de liberar energía a partir de las sustancias y las moléculas. El cortisol en particular en cuanto al músculo se encarga de la ruptura de proteínas, de cadena proteica, como una generación de energía. También estimula bastante lo que es la síntesis de glucosa a nivel del hígado. Mientras tanto, la testosterona es una hormona anabólica, es decir, de lo que se encarga la testosterona es de crear almacenes, de sintetizar moléculas grandes. La testosterona principalmente se encarga de lo que es la síntesis de masa muscular, aumenta nuestra masa muscular y en cuanto al nivel energético, aumenta nuestra tasa metabólica basal, es decir, que aumenta el ritmo en que nosotros utilizamos la energía.
Esto también lo hace mediante la sensibilización a la insulina. Es decir, que la testosterona ayuda a que la glucosa entre a las células para ser utilizada en los procesos del cuerpo. Es importante tener en cuenta que si bien el cortisol aumenta en un principio nuestra tasa metabólica, su uso prolongado o continuo, que no es el uso para el que está normalmente programado. Cuando tenemos un nivel elevado muy largo, esto puede eventualmente generar descensos en nivel energético. En especial, también causa descensos en masa muscular. Buenos días, doctor. Como tercera pregunta, ¿cómo se relacionan los niveles hormonales del atleta con sus síntomas? De acuerdo. Bueno, en el caso de este atleta tenemos estas dos alteraciones, ¿no? ¿Verdad? Una elevación sostenida de cortisol y un descenso de testosterona. El descenso de testosterona es lo que conocemos como un hipogonadismo y el otro es un hipercortisolismo. El descenso de testosterona va a impedir que nuestro atleta logre formar masa muscular nueva. Y al mismo tiempo, tener un nivel disminuido de testosterona disminuye nuestro metabolismo basal, de forma que actividades que normalmente encontramos rutinarias, que no generan una fatiga prolongada usualmente, nos van a resultar más exhaustivas, debido a que no tenemos acceso a los mismos niveles de sustratos para energía que tenemos normalmente. En este caso, la falta de testosterona habla de un descenso de masa muscular, una menor capacidad de las células para ingresar glucosa y ser utilizada en las actividades que requieren energía, y entre sí un descenso o cambio en la manera en que nuestro cuerpo almacena otros nutrientes. En cambio, en el caso del cortisol que está elevado, el cortisol lo que va a causar es, como ya hablamos, es una hormona catabólica. Un nivel aumentado prolongado va a generar una destrucción de tejido muscular. Esto lo que va a generar es una pérdida de tejido que, sumado a la falta de testosterona, no logra ser recuperado. Aparte de eso, va a aumentar el nivel de azúcar en la sangre. Va a producir síntomas muy similares a lo que son una diabetes tipo 2. Azúcar que aumente en la sangre, que no va a poder ser utilizada y que en cambio va a estar depositándose como tejido graso. Todo esto también resulta en una menor disponibilidad de los sustratos de energía y por lo tanto una fatiga y niveles energéticos inferiores a los normales. Bueno, doctor, como siguiente pregunta tenemos, ¿qué otros factores podrían estar influyendo en el rendimiento atleta? Bueno, en el caso de los atletas de alto rendimiento hay que tener ciertas consideraciones especiales. Primero, la dieta del atleta es muy estricta. Si bien aquí dice que está manteniendo su dieta dentro de los parámetros normales, una disminución en fuentes de proteínas, una pérdida de carbohidratos, toda disminución de nutrientes va a tener normalmente un efecto más marcado que en otras personas. Como en el caso de este atleta, su nutrición se encuentra normal, tenemos que ir buscando otros factores que puedan causar los síntomas o las patologías que el atleta está presentando. Muchas veces el uso de esteroides anabólicos durante el entrenamiento causa estos síntomas, porque al estar nosotros ingiriendo los esteroides, que normalmente los esteroides anabólicos, los esteroides que son para construir masa muscular, están relacionados a la testosterona, a los estrógenos, nuestros niveles naturales van a bajar y no van a bajar necesariamente por un efecto directo sobre la producción de testosterona, sino arriba, al nivel de la hipófisis, en las hormonas que estimulan la producción de las otras hormonas. Y esto va a alterar todo el eje hormonal del cuerpo. Otras causas relacionadas podrían ser un estrés sostenido. En un ambiente competitivo elevado, muchas veces nuestros niveles de estrés
constantes van a causar un aumento en la producción de cortisol. Al final del día, el cortisol también se la conoce como la hormona del estrés, porque su objetivo, digamos, agudo es aumentar los niveles energéticos en un pico alto para salir de situaciones peligrosas o de situaciones que requieren un alto nivel de actividad física. El estrés sostenido va a causar un nivel de cortisol elevado sostenido, va a causar síntomas, los síntomas que tiene el paciente, y también al afectar la producción del resto de hormonas podría disminuir las otras vías metabólicas. Aparte del estrés, la alimentación y el uso de otros esteroides, sería bien complicado otras causas para lo que nuestro atleta presenta. Máximo podrían ser traumatismos severos a nivel testicular o y enfermedades genéticas o congénitas no pueden ser porque tendría un fenotipo diferente nuestro atleta. Probablemente no hubiera logrado desarrollar la pubertad de forma normal. Muy buenas noches, doctor. Como siguiente pregunta, tenemos ¿qué recomendaciones nutricionales y de entrenamiento se pueden dar al atleta para mejorar su rendimiento? Bueno, en cuanto a recomendaciones nutricionales, como mencionamos, manejar bien los niveles de macronutrientes. Particularmente, él es un atleta de resistencia, ¿verdad? Como atleta de resistencia, si bien las proteínas son importantes para la generación de músculos de fibra blanca, que son los relacionados a fuerzas explosivas, y para los músculos de fibra roja, su ingesta proteica tiene que ser siempre estable y mantenida en el nivel recomendado según su actividad. Cada ejercicio va a tener recomendaciones diferentes. Obviamente, en este caso solo nos habla de atleta de resistencia, no nos especifica cuál es su disciplina. Pero lo más importante sería en este caso, en base al ejercicio que él hace, registrar cuál es la ingesta proteica que él necesita para mantener su desarrollo muscular y evitar un catabolismo. Ahora, en el caso de los carbohidratos, todo atleta normalmente tiene una ingesta de carbohidratos más alta a lo que tiene la persona promedio. Esto es porque estos se van a quemar de forma inmediata. Sin embargo, cualquier carbohidrato que él tome en exceso de su tasa metabólica va a terminar volviéndose grasa y va a ser perjudicial. Entonces, una vez calculada la tasa metabólica basal de este paciente, ajustar sus niveles de ingesta de carbohidratos, de proteínas y finalmente de lípidos. Otra cosa esencial en todo atleta es la hidratación. Una hidratación constante, regular, pausas durante el entrenamiento para poder ingresar este líquido. Y otra cuestión muy importante es que muchas costumbres en los entrenamientos atléticos a veces se vuelven punitivas. Es decir, le sacan el aire al atleta durante una hora seguida y recién lo dejan descansar. Esto es particularmente perjudicial porque no solo no permite una hidratación adecuada, sino que muchas veces causa destrucción muscular. Y en el caso de este atleta que ya de por sí está teniendo un problema para la formación de masa, un ejercicio sin descansos y sin tiempos regulados podría empeorar su situación. Muy buenas noches, doctor. Como sexta y última pregunta tenemos, ¿cómo afecta el estrés a la regulación hormonal y al rendimiento deportivo? Bueno, eso ya lo fuimos explicando un poco, pero principalmente el estrés impulsa la producción de cortisol. La producción excesiva de cortisol por un tiempo muy prolongado va a disminuir el rendimiento del atleta porque no va a permitir el uso de sus nutrientes, de la glucosa para la producción de energía, y va a favorecer el depósito de grasas. Al mismo tiempo, cuando una hormona, en especial las hormonas que se regulan por el eje hipotálamo hipoficiario, se eleva mucho tiempo, empieza a afectar el resto de niveles, causando un desbalance que podría volverse general
y disminuyendo tanto la energía como la capacidad del atleta de regular su masa corporal. Gracias, doctor. Muy amable por prestarnos esa ayudita que necesitábamos para poder hacer esta entrevista. Yo sé que usted pasa muy ocupado. Bueno, esta sería nuestra participación del grupo número 2. Doctor, muchas gracias. Que tenga una buena noche. Y ustedes también, compañeros. De nada, chicos, perdón por el atraso.